hongos. ¿Y los hongos qué cosa estudia? La micología. ¿Qué cosa estudia la micología? Estudia yo a ver, los hongos. Eso estudia la micología. Pero esa es la micología general, pero la micología especial estudia los hongos que producen enfermedad. Y los hongos que producen enfermedad, ¿de cuántas clases es? ¿Cuánto tipo? ¿Qué grupo de hongos producen enfermedad en el hombre y animales? A ver, ¿quién dijo yo? 4 tipos. A ver, los hongos. ¿Cómo puedes agrupar a los hongos que producen enfermedad en humanos? Hongos que tienen muchas células y hongos que tienen pocas células o tienen una sola célula. Al hongo que tiene una sola célula, ¿cómo se llama? Levadura. Muy bien. Y al hongo que tiene muchas células, ¿cómo se llama? Filamentoso. Muy bien. El hongo, la levadura, ¿cómo es la reproducción? ¿Cómo se reproduce? Por gemación. Y el hongo filamentoso, ¿cómo se reproduce? Por la semilla, ¿cómo se llama? Espora. Por esporas. Espérame. Por esporas. Muy bien. Ahora, muy bien, la micología médica estudia pues los hongos que producen enfermedad. Y esa, ¿cómo se llama a la enfermedad que producen los hongos? ¿Con qué nombre se llama? Micosis. Muy bien, micosis. ¿Y cómo se clasifica la micosis, a las micosis? ¿O cuántos grupos de micosis hay? Uno, ya vieron, ya vimos, un grupo que hizo la doctora Vitses y hice yo. Las micosis superficiales. Dentro de esas micosis superficiales había las externas y hay las cutáneas o tiñas o dermatopicosis, ¿ya? Esas se caracterizan porque qué parte del cuerpo infectan. ¿Quién dijo yo? Infectan piel, pelo y uñas y también mucosas. Muy bien. Hay otro grupo de enfermedades micóticas que afecta a qué tipo de tejido. La piel ya que son las más abundantes. La otra es que tejido celular subcutáneo, o sea, las micosis subcutáneas. Y tenemos otro grupo que afecta a qué parte del organismo, a órganos internos, por eso se llama sistémicas. Muy bien, y tenemos un cuarto grupo
Las tres primeras tipos de micosis afectan a pacientes inmunocompetentes como inmunosuprimidos. Y el cuarto grupo afecta solamente a pacientes inmunocomprometidos. Y esos son las mitosis oportunistas. Son hongos que se encuentran en el medio ambiente en que un paciente con sus defensas normales no produce enfermedad, pero si está con defensas disminuidas como son oncológicos, trasplante, eh, eh, con enfermedades crónicas, quemados, etcétera, sí produce muchas enfermedades, incluso puede llevar a la muerte. Entonces, ya nos ubicamos. Hay cuatro tipos de micosis. Ya hicimos las micosis superficiales. Ahora vamos a hacer las micosis subcutáneas. Entonces, la micosis subcutánea se caracteriza porque es un conjunto de patologías, muchas patologías que afectan al tejido celular subcutáneo, también piel, músculo y a veces hueso. Las sesiones se caracterizan porque la mayoría son en las piernas. Después siguen los brazos, el, el tronco y también otras partes. Estas micosis se caracterizan porque son de evolución lenta. Pueden durar meses, incluso años. Si no se cura, discapacita a la persona y lleva a la muerte. Abunda en climas tropicales, lluviosos, húmedos, como esta selva. ¿En dónde vive el hongo? El hongo vive en el campo, en la vegetación y en el suelo. ¿Cuáles son los hongos que ocasionan esas enfermedades? Son hongos hialinos, o sea, blancos, y también tenemos hongos de matiáceos, o sea, negros o marrones. Muy bien. Entonces, esas son las micosis subcutáneas y que infectan al tejido celular subcutáneo. Pueden formar fístulas, verrugas, nódulos, pueden formar también placas, pólipos y pueden formar tumores, o sea, diferentes tipos de presentación. Estos, como decíamos, la evolución es lenta, dura años, puede destruir los huesos y al final, si no se cura, la persona pierde el miembro, se incapacita o se va a la muerte. Muy bien, ¿cómo ingresa? Decíamos que las micosis superficiales se contagiaba por contacto directo y a través de persona enferma, a través de animal o a través de la queratina del suelo. Pero el modo de ingreso de las micosis subcutáneas es por implantación traumática exógena. ¿Qué cosa es eso? Un pinchazo. El pinchazo debe tener más de 3 centímetros para que se profundice y haga la enfermedad. Muy bien, puede ser también a través de palos, maderas, picaduras de insectos, mordeduras de serpientes, etc. Hemos dicho que la distribución
es en climas tropicales y subtropicales. La parte de marrón está en las regiones con ese clima. Entonces vemos que hay climas tropicales tanto en el trópico de Cáncer como en el trópico de Capricornio. Entonces ahí abunda esas cosas. En Perú también tenemos ese clima, o sea, no es exento de eso, tenemos si se ve esas patologías. La lesión. La lesión puede ser granulomatosa, puede tener varios orificios, fístulas, verrugas, nódulos, costras, puede ser tumor, puede ser quenoide, etcétera, o sea, muchas manifestaciones. Pero hay reacción inflamatoria intensa. ¿Qué cosa es? Pus con glóbulos blancos y puede comprometer músculo y hueso, pero la lesión es localizada. Muy bien. ¿Cuál es la parte del cuerpo que infecta? Ya decíamos que el mayor porcentaje, o sea, el 70% es las extremidades inferiores, las piernas. El 15% son los brazos, el 10% son la espalda o tronco y el resto son otras zonas del cuerpo. Muy bien, el factor de riesgo es que más se ve en hombres. Los hombres son los más afectados que las mujeres. También el factor de riesgo es la ocupación de la persona. ¿Quiénes son más propensos? Los agricultores, leñadores, carpinteros, pornolistas, pastores, antropólogos, militares, pescadores, las personas que hacen montaña, las personas que hacen turismo, etcétera. También los pacientes inmunocomprometidos y los campesinos. Clases de micosis subcutánea. Vamos a dividir en dos grupos. Micosis subcutánea verdadera y pseudomicosis subcutánea. La micosis subcutánea verdadera comprenden estas grupos. O sea, por eso decía que la micosis subcutánea está formada por varias, o sea, varias enfermedades. Tenemos los micetomas, cromomicosis, esporoticrosis, peomicosis, lobomicosis, cigomicosis y entomotoralis. Y la pseudomicosis, ese no es, o sea, no es producido por hongos, sino es producido por un parásito. Antes, ese parásito que produce esa enfermedad, o sea, se pensaba que era un hongo, pero por biología molecular se ha comprobado que la rinoporosis es producida por un parásito. Muy bien. Y lo característico de estas micosis es que ingresan por inoculación traumática exógena, pinchazo. La lesión es localizada, eh, crónica, que no si no se cura, puede, o sea, incapacitar a la persona, incluso puede producir la muerte. Muy bien. Entonces, ese cuadro es muy, o sea, muy útil para entender las micosis subcutáneas. Por acá tenemos, en la columna tenemos acá el tipo de micosis subcutáneas
Y acá las características que nos ayudan a identificar la esporotricosis. En la esporotricosis hay pus, o sea, hay reacción inflamatoria, hay granuloma, la lesión, hay fibrosis, necrosis y forma cuerpos asteroides. Eso lo vemos solamente en la esporotricosis. Esa estructura es en la estructura del diagnóstico diferencial de las otras patologías. La lobotomicosis, no hay pus, hay granuloma sí, fibrosis más o menos, no hay necrosis y la característica diagnóstica es que hay levaduras unidas por unos puentes que vamos a ver más adelante. Después tenemos la rinioporidosis. Este no es una pseudomicosis, puede que es producido por un parásito. Hay pus, si hay, no hay granuloma, sí, fibrosis, no, necrosis, no hay. ¿Y cuál es la estructura diagnóstica? Forma esporangios, peomicosis. La peomicosis es producida por hongos negros. Peo viene de negro. Y hay pus más o menos, hay granuloma, no hay fibrosis, no hay necrosis. Y la característica es que en esta micosis se ven hifas negras, sectadas, hifas con meladina de color negro. La cromomicosis, no hay pus, hay granuloma, hay fibrosis, no necrosis, y la estructura diagnóstica son los cuerpos acedoides. Micetoma sí produce todo. Y la estructura diagnóstica es que forma granos, con monomicosis. No hay pus, no hay necrosis, pero forma unos esporangios grandes, altos. En cambio, la faciomolomicosis, los esporangios son cortos. Uno es grande, otro es corto. Ahí está la diferencia y eso es la estructura diagnóstica. Muy bien, vemos al micetoma. Al micetoma ya discrimino el grupo de micosis subcutáneas. Vamos a ver primero los micetomas. El micetoma se caracteriza porque la lesión se ubica en el pie y en esa lesión hay reacción inflamatoria abundante, mucha reacción inflamatoria. Y además, la lesión se caracteriza porque tiene muchas fístulas. Las fístulas son orificios. Por esos orificios que drena granos. El grano constituye ya semilla o el agente etiológico. A la micetoma también se llama pie de madura. ¿Por qué? Porque se encontró por primera vez en la región de Madura, allá en la India. Muy bien. Vemos los micetomas, ya habíamos dicho que ocasionan lesiones granulomatosas, muchas fístulas localizadas, es de tipo inflamatorio crónico. Es originada por la inoculación traumática de hongos o bacterias. O sea, el micetoma puede ser
hemomicetoma por hongos o actinomicetoma por bacterias. Muy bien, o sea, producen lesiones, producen fístulas, producen pus y en el interior, o sea, en el interior del tejido se producen los granos. El grano constituye el agente etiológico y determina el diagnóstico de la micetoma. Entonces, micetoma es igual a grano. Donde es más común en pies, después en brazos, después en la espalda y puede haber en otras partes. Miren, el micetoma, hay bastante, o sea, hinchazón del pie, mucho. Adentro, ¿qué va a haber? Va a haber pus y va a haber polimorbos nucleares. Y cuando no se trata a tiempo, destruye el músculo, destruye el cartílago, destruye el hueso y incapacita a la persona. Haciendo la radiología, ¿qué vemos acá? Que hay destrucción de hueso, músculo, etcétera, esta persona ya no va a volver a caminar. ¿Cuál será cuando llega a este nivel? ¿Cuál será, o sea, el tratamiento? Va a ser una resección quirúrgica, un corte a ese nivel. Muy bien. Entonces hemos dicho que el micetoma produce granos y el grano que constituye la colonia, o sea, el agente etiológico. Y hemos dicho que los granos pueden ser de diferentes colores, pueden ser blancos, rosados, rojos, etcétera, grandes, chicos. En este caso es de matiacio. Y o sea, los becetomas pueden ser producidos tanto por actinomicetos como por hongos. Muy bien. La distribución, hemos dicho que abunda en climas tropicales, lluviosos, etc. Mayat hizo una clasificación sobre la distribución de los bicetomas y él llegó a la conclusión que en el trópico de Cáncer se ven en la mayor cantidad de micetomas. Afecta al hombre, es raro en animales y la distribución se debe al agente, a las condiciones del clima, al clima. Aquí tenemos, o sea, la distribución. Lo que te queda de Ecuador para arriba, trópico, es el trópico de Cáncer. O sea, muy frecuente encontrar en bicetoma es en el trópico de Cáncer. En el trópico de Capricornio también hay, pero menos. ¿Y cómo encontramos en el Perú? En el Perú también hay casos, pero es con una frecuencia moderada. En cambio, cuando es rojo, es raro. En América Latina, raro reportan eh, mitestoma en la parte de Chile. Chile, algo de Bolivia y también algo de Argentina. Muy bien. Entonces, ya les decía que los micetomas son de dos clases. Micetoma que es producido por hongos verdaderos y se llama eomicetoma. Y los micetomas que es producido por bacterias del orden los actinomicetos se llama actinomicetoma. O sea, eomicetoma para hongos, sean llaninos o nematáceos, y actinomicetoma es para bacterias ramificadas.
Acá tenemos, o sea, los granos de micetoma. Por acá tenemos los actinomicetomas y por acá tenemos los eomicetomas. Actinomicetoma es producido por bacterias. ¿Y cuál es más frecuente del actinomicetoma? O sea, la, el micetoma producido por no, madurae. O sea, es más frecuente cuatro cruces. Te sigue Streptomyces, también dos cruces y también Nocardia está alta, o sea, tiene cuatro cruces. O sea, los actinomycetoma más frecuente es por Nocardia malacense y Actinomadurae. Producen, o sea, granos de diferentes colores, pero lo característico de ella es el grano. Acá el Actinomadura madurae produce un grano que puede medir milímetro a 5 milímetros. En cambio, nosotros produce, o sea, granos que tienen tamaño menor a 0,5 milímetros. Tenemos también los eomicetomas. ¿Cuál es el eomicetoma más frecuente de Madorea metietomatis? O sea, más frecuente cuatro cruces. Y le siguen los menos frecuentes de Madorea grisae, otros paella. También tenemos a, a estos, o sea, a estos hongos, a estos hongos. Hay una característica, también produce micetoma pseudoaecheria boide. Ese se caracteriza porque es un hongo hialino. Muy bien, ¿y cómo van los granos? Acá tenemos un grano muy grande de Madonia micetomatis, casi 1 centímetro, casi, ¿no? O más, porque dice 70 milímetros, casi mide acá, es muy grande. Nosotros son más chicos. Muy bien, entonces ya vengo viendo describiendo los micetomas. El micetoma producido por bacterias se llama actinomicetoma y se llama actino porque las bacterias que no producen son los actinomicetos. Estos actinomicetos son bacterias ramificadas y estas que producen, o sea, los micetomas, se les agrupa en cuatro géneros. Tres géneros son aerobios como actinomadura, nocardia, streptomyces y el género anaerobio de actinomyces. Muy bien, el micelio es filamentoso, unicelular, con ramificaciones dictocrómicas. Los granos, la mayoría miden menos de 5 milímetros, a excepción de una especie. Constituye en abundancia, son los más abundantes porque forman el 60% de los micetomas y son resistentes a los antifúngicos. Entonces, ¿con qué se trata? Como son bacterias, se tratan con antibióticos para bacterias. Muy bien, hay muchas especies que son los agentes etiológicos. Y tenemos para acá las nocardias, tenemos a Streptomyces, a Actinomyces y tenemos a Actinomyces. El Actinomyces es en anaerobio. Muy bien. Y que forma la lesión es
es inflamatoria, pero se caracteriza porque tiene fístulas y por las fístulas tiene granos. El grano constituye el agente etiológico, la colonia. Y para que sea actinomicetoma, ¿qué tengo que ver en ese grano? Tengo que ver filamentos de bacterias. ¿Y cómo diferencio un filamento de bacteria del hongo? El filamento de bacteria tiene menos de 1 micra de diámetro, o sea, el filamento. En cambio, el hongo tiene de 1 a 30 micras. Muy bien. Si y hago la coloración del grano y lo coloreo en ese caso con eh, eh, una coloración argéntica de cromónico clot. Entonces voy a ver esos filamentos, miren, esas son el grano y este es lo que forma el grano, o sea, filamentos de bacterias, son filamentos. Muy bien. ¿Cómo es la colonia del actinomiceto? La colonia del actinomiceto hemos dicho que es dura, se asemeja diente, a la muela, y es muy adherida al sustrato y tiene un olor a agua podrida o tierra podrida. Muy bien, acá tenemos, o sea, las colonias pigmentadas, duras, etc. Entonces, forman pigmentos. Esos pigmentos pueden ser blancos, amarillos o rojos. Eh, Sobre todo en nocardia hemos visto esto. Muy bien. Y si nosotros hacemos una coronación de gran, este es un gran, que vemos, o sea, bacterias filamentosas ramificadas. Algunos tienen granos metacromáticos, son gran positivo, ¿sí? Y acá viendo otra coloración se caracteriza por ser ramificados, o sea, estos bacilos, esas bacterias forman dañetracinas o forma similar a los cuernos de un remo. Muy bien. Si nos vemos o nosotros hacemos un grande en la colonia, vamos a ver así en su gran, o sea, vacilos ramificados, gran positivos, similar a tinta china, esos son característicos los actinomicetos. Entonces, los granos de los actinomicetos pueden ser blandos o duros. Pueden ser, o sea, la forma puede ser doblado, puede ser doblado regular, irregular. Los bordes pueden ser lisos, redondos, redondos oval, etcétera. El color puede ser blanco, amarillo, puede ser rosa, rojo, rosáceo, incluso puede ser café o negro, ¿no? O negro. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en la sección del micetoma. Muy bien. Esa es la parte para hacer el diagnóstico. ¿Cómo hago un diagnóstico de un actinomicetoma? ¿Qué debo tomar? ¿Qué cosas debo tomar? La escama, debo tomar la pus o debo tomar el grano. Debo tomar el grano porque hemos dicho que el grano es la colonia. La colonia, ese grano se siembra y va a dar estas colonias o se hace un gran apartado y vamos a ver este tipo de bacterias. Entonces,
hay que tomar la muestra, hay que tomar, pero asegurándose que hay grano. Y ese grano se ve porque es grande, ¿no? Entonces, tomas la muestra en un frasco, en un frasco de vidrio o un tubo y lo dabas con a esos granos, te quitas la pus lavándolo con solución salina. No se centrifuga porque el grano a veces es duro y rompe al tubo, o sea, si es de vidrio. Entonces daba por sedimentación espontánea varias veces. Después se cultiva, se coronea y se obtiene, o sea, estas, estas colonias características. Muy bien, ¿cuál es el tratamiento de los actinomicetomas? Hemos dicho que el tratamiento para los actinomicetomas tiene que ser con antibióticos para bacterias. ¿Por qué? Porque es una bacteria, no hace efecto el antifúngico. Entonces, el antibiótico de elección es el Bactrim, o sea, el trimetoprim sulfametazol. Muy bien, ¿qué más? La Daxona también, la rifampicina también, amicacina también puede ser y eritro, kenta hidroxiciclina. Pero tratamiento de elección es el trimetoprim. Y pasamos al segundo micetoma. El segundo micetoma son en los eomicetomas. Son micetomas ya originados por hongos, sea negros o blancos. Los anteriores eran por bacterias. Entonces, los eomicetomas son ocasionados por hongos filamentosos, llaninos o negros. Produce granos color, de diferente color. Puede ser blanco y sus intermedios y negro. O sea, se caracteriza, o sea, porque el diseño de la colonia es ramificada, pero en esas ramas, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver hifas. La colonia va a estar formada por hifas sectadas. La lesión es crónica y deformante. Produce granos, decíamos, mayores de 0,5 milímetros. En cambio, los actinomicetomas era menor de 0,5 y constituye el 40% de los micetomas. O sea, los, los micetomas por bacterias son más numerosos y para tratarlo hay que darle antifúngicos. Entonces, los agentes etiológicos pueden ser hongos negros o hongos cialinos. Entonces, acá tenemos los eomicetomas por hongos cianinos. ¿Y qué hongos cianinos produce micetoma? Acremonium, ¿sí? Falciparum, quinense, recife, etc. También produce Fusarium, moniniforme, solani. También pequeños ninunan, también. El seno acá también y produce una especie de citrofitón y anopus. O sea, todo esos son llaninos que producen micetoma. Y también producen los picetomas, o sea, la mayoría son producidos por hongos negros. Y dentro de los hongos negros es que se ve con más frecuencia es la Madurea
Mycetomatis. Es más frecuente que la grisea. Después de hechos muy bien, también, o sea, estos agentes etiológicos, tenemos la Courvolaria nonata, geniculata y también esas bacterias. No, este hongo, o sea, todos estos hongos son hongos negros. Y en micetoma hay inflamación, de hecho, granulomatosia, y hay varios orificios que dan granos y pus. Muy bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico de un micetoma? Entonces, tenemos que partir de la muestra. Se sospecha de un micetoma, entonces hay que tomar los granos. Los granos, ¿dónde va a estar? En la pus, en el exudado, en la lesión, o va a estar en la biopsia. Entonces, hay que, hay que tomar, por favor, o sea, la muestra. Entonces, hay que tomar la muestra y esa muestra hay que depositar en un tubo. Hay que lavar en la muestra, ¿para qué? Para, para llegar a obtener los granos. Y los granos hay que estudiarlo, hay que ver de qué color es, de qué tamaño, la textura, etcétera, ¿no? Y después al grano hay que hacerlo una observación directa. Para hacer la observación directa hay que usar KOH o también hay que colorearlo. Pero el grano es, profesor, dirán ustedes, el grano es duro. ¿Y cómo vamos a encender a la lámina? O sea, hay que aplastarlo con dos láminas. Hay veces es muy duro que la lámina lo rompe. Entonces hay que aplastar con las láminas para hacer la coloración o tener ahí, o sea, un flotis delgado para poder colorearlo. Entonces, si ese grano es de un eomicetoma, ¿qué vamos, o actinomicetoma, qué vamos a ver? Bacterias filamentosas. Pero si es de un hongo, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver hifas sectadas. Muy bien. Después hay que colorear. Hay que colorear. Acá para colorear, o sea, primero hemos tenido que lavar a los granos, ¿no? Varias veces por sedimentación, y una vez que hemos tenido los granos ya limpiados, dividimos en dos partes. Una parte hacemos las coloraciones y la otra parte hacemos los cultivos, ¿ya? Entonces, si es la pus proveniente de, o se sospecha que hay hongos, hay que usar antibiótico antibacteriano para matar las bacterias, Pero si se sospecha que es un actinomiceto, no debe ir, o sea, no hay que ponerle antibióticos porque ponemos patar al agente etiológico. Y el crecimiento es lento, o sea, demora 6 semanas para crecer, o sea, mes y medio, ¿ya? Y se nos siembra, puede ser a temperatura del ambiente o a temperatura de del cuerpo, o sea, 37 grados centígrados. ¿Y qué se usa? Puede ser agar saburón, y puede ser también con antibiótico
o sin antibiótico. Muy bien, acá está el aislamiento de los actinomicetoma. O sea, en que si sospecho que la persona tiene un micetoma por bacterias o actinomices, ¿en qué voy a sembrar acar saborio, acar nometenyense por nocaria, agar sangre y acar VIH? Eh, Incubar a 25 grados y a 37 grados. No usar antibiótico porque y si usamos no matamos a la bacteria. Ah, muy bien. Entonces, ¿y cuál es el tratamiento para el eomicetoma? Decíamos que el tratamiento para el, el actinomicetoma era el Bactrim, pero para el eomicetoma, como es hongo, el antifúngico de elección es el itraconazol. También puede ser ketoconazol o voriconazol. O sea, pero hay que darle por varios meses y cuando el órgano o la región está comprometida, hay que hacer cirugía, hay que sacar ya la parte dañada y eso lleva a la incapacidad. Muy bien, entonces ahora vemos otro grupo de micosis. Se llama otro grupo de micosis subcutánea. Este grupo de micosis se llama cromomicosis, cromo color, micosis hongo. Dice que de diferentes colores, pero no es así, no es así porque esa micosis es producida por hongos negros de matiáceos. Eso, ojo con eso. La cromomicosis es producida por hongos negros, ¿sí? Es una pregunta de examen. ¿Y qué forma verrugas tripocroniforor vegetantes? Vamos a ver eso. Entonces, la cromomicosis es una micosis subcutánea ocasionada por hongos negros. Se caracteriza porque produce infección de piel, tejido celular subcutáneo. Ocasiona lesiones verrucosas, los cuales contienen células escleróticas. Entonces, miren, en los micetomas, la estructura diagnóstica era el grano, pero para la cromomicosis, la estructura diagnóstica para decir que es una cromomicosis, tengo que ver células escleróticas. ¿Y eso qué constituye la fase parasitaria del hongo? Muy bien. Miren, ese es la cromomicosis. Puede producir verrugas o puede producir nódulos. No tiene fístulas, no hay fístulas. Pero en esas lesiones, ¿qué cosa hay? Hay las células escleróticas, la que determina el diagnóstico laboratorial de esta patología, de esta patología. Muy bien. Entonces, la cromomicosis se caracteriza porque la lesión empieza de una ronchita. Después hay una pápula. Después de la pápula se produce unas placas, escamas, unas placas escamosas
que hacen recordar a la tibia. Después de meses que se forma un nódulo. Este sigue creciendo y se forma la verruga vegetante, la cual toma el aspecto de una coloniflor. Y esa que va a contener las células escleróticas. Entonces, la evolución en la lesión. Por acá una roncita, después hay escamas, la placa, o sea, hay actividad por acá, pero se forma una placa. Después hay nódulos, esos nódulos crecen y se forman las verrugas. Y esas verrugas abren tipo cloriflor. Entonces, pero, ¿qué tiene? O sea, ¿qué cosa tiene esa micosis? Hemos dicho que tiene unas estructuras comunes. ¿Y cuál es esa estructura común? Las células escleróticas. Y las células escleróticas va a formar, o sea, el hongo solamente en el tejido del huésped a 35 o 7 grados centígrados, o cuando tú lo incubas en estufa de 35 o 37 grados centígrados. ¿Ya? Cuando en el medio ambiente solamente hay hipas, no se forma en el medio ambiente, no se forman estas estructuras. Entonces, esas estructuras se caracterizan porque son estructuras ovoides que se semejan a granos de café o a pesetas, a monedas. Se caracteriza porque son redondas, no pueden tener secto o pueden tener un secto o pueden tener más de dos sectos. Y la reproducción es por tabicación. Muy bien. Donde se presenta igual que el micetoma en climas tropicales, subtropicales y húmedos. ¿En donde más? En el suelo, la madera, vegetación. Pero la presentación es en gente eh, económicamente activa, o sea, la que está trabajando de 30 años a 50 años. Es el mayor número de presentación. ¿Cómo se adquiere? Igual que en cualquier micosis subcutánea por implantación exógena. Los hombres son más afectados, 4 hombres por una mujer. Y los de este grupo, o sea, los que más presentes los casos son campesinos, granjeros, leñadores, militares, etcétera. En el Perú se ha reportado, se reporta casos que provienen de la selva amazónica o de los valles interandinos. Ahí es frecuente. Muy bien. Entonces, hay bastante tipo de formas clínicas. Puede ser nodular, o sea, tener nódulos. Puede ser en forma de placa. Puede ser en forma de placa cicatrizada muy extensa. Puede ser tuboral o puede ser verrucosa, pero lo que más se presenta es la verrucosa. Muy bien, los agentes etiológicos. Miren, los agentes etiológicos de la clomomicosis son hongos negros o nematiáceos, todos son negros. Y los principales son Fonsecae pedrosi, Clario
Pianophora carrioni, Pianophora verrucosa, Rhinoclanidia aquasperma, Esophania dermatitis, Fonsecae compacta y Rhinoclanidia rickettsii. Estos son los agentes etiológicos más frecuentes de la clomomicosis. Muy bien, entonces, viendo ya el agente etiológico, tiene su forma parasitaria y la forma filamentosa. La forma parasitaria se va a formar en la lesión, en el tejido del huésped informado infectado. ¿Y qué se forma acá? Las células escleróticas tipo granos de café o monedas de bronce. Y la forma filamentosa cuando el hongo cae, o sea, al medio ambiente y empieza a germinar. O sea, en la parasitaria está a 37 grados y la filamentosa temperatura del ambiente. ¿Cuál es la infectante? La, la forma filamentosa, la espora. Acá esas células no, o sea, por eso no se transmite de persona a persona. Muy bien, el diagnóstico de laboratorio para llegar, o sea, a identificar el agente etiológico de la clomomicosis, tengo que partir en una muestra. Y la muestra, ¿qué tiene que ser? Escamas, tejido o biopsia, ¿no? Hay que hacer una observación directa, o sea, hay que hacer un montaje húmedo en KOH. El, el, el KOH, este reactivo que hace, hidroliza la queratina, no, hidroliza a las células, pero no a la queratina del hongo, no hace nada. Por eso se puede ver, ¿no? Y hay que ver, o sea, hay que buscar esas células. Y, y hay que cultivar en agar glucosado saburo sin antibiótico. Y, y para cuando crece hay que identificar de acuerdo a su tipo de exploración que vamos a ver. Muy bien. Entonces, para diagnosticar hay que tomar la muestra, hacer un montaje en KOH, hidróxido de potasio. El hidróxido de potasio hemos dicho que digiere o licúa la queratina, pero no hace nada al hongo. Entonces, al educar la queratina, entonces deja al hongo solo y se puede ver esas estructuras. Se ve negra por el pigmento que tiene el hongo y se puede cultivar. Muy bien, cuando se cultiva el hongo crece, o sea, que de color negro o sus valientes, pero es tanto negro por adelante, acá, por adelante como por atrás. Por eso es demasiado. Muy bien, y hemos dicho que para identificar los agentes de acromomicosis hay que sembrar en medios de cultivo que, eh, que produzcan estas estructuras. O sea, hay que hacer que produzcan sus estructuras, su coordinación. Entonces, en la esporulación de los agentes de cromomicosis, hay tres tipos de esporulación. Tipo Priamlófora. Esta es una botellita, es Priamlófora. Tipo acróptica y tipo Cladosporio.
¿Cuál es la esporulación tipo pianópora? Para que forme esto, tengo que sembrar al hongo en saburo, incubar al medio ambiente y después que crece, tengo que ver estas estructuras. Entonces, la pianópora es una estructura en forma de jarrita. En la parte interior tiene epitelio o tejido germinativo. Ahí por miposis se van a formar las esporas y cuando maduran salen, o sea, salen por la boca y a veces tienen sustancias adhesivas que forman ramillete, otras se sueltan rápidamente. En el caso de acá, estas pañales se ha formado un ramillete, o sea, tiene una sustancia adhesiva que permite por un tiempo tener juntas a esas esporas. O sea, esa es una esporulación pialídica por esta estructura. O sea, la espora se forma en esa jarrita que es una piálide. Después tenemos otro tipo de esporulación, tipo acroteca. Las esporas se forman en la parte terminal de la hija. En ambas parte terminal, ahí están pegadas, ¿no? Acá. Y acá cuando maduran se desprende. Esa es la esporulación tipo acroteca. Y hay otra esporulación tipo cladosporio. El cladosporio esto es un hongo ramificado, pero estas ramas se caracterizan porque se forman por yemas, hay gemación. Entonces, esta es una esporulación tipo cladosporio. Entonces, para identificar a los agentes de colomomicosis, primeramente tengo que ver que esporulen. Una vez que esporulan, tengo que ver si la esporulación es tipo pianófora, tipo acrótica o tipo cladosporum. Muy bien, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento es ponicolazón 2 veces al día por 3 meses vía oral. Después subo la dosis. Empiezo con 200 y subo a 300. 2 veces también al día. Muy bien. También un tratamiento cuando la lesión son verrugas recientes, hay que utilizar oxígeno o láser, nitrógeno líquido para cortar o exterminar las verrugas. También hay que usar itraconazol o también itraconazol más fluorotoxina, o sea, 2 antibióticos. Eso es lo que está usando en tratamiento. Y después vamos a ver la tercera, la tercera entidad de micosis subcutánea que está novomicosis. ¿Por qué se llama novomicosis? Se llama novomicosis porque se encontró en Jorge Novo y se le puso novomicosis. Entonces, también es una lesión, no acá hay bastante, o sea, tumoral, bastante tumor y también hay compromiso del tejido celular, cutáneo, hueso, etcétera. Si no se cura, así termina
discapacita a la persona, no puede, o sea, no puede andar y después hay que cortarlo. Acá como el tejido está expuesto a la lesión, además del hongo, va a haber, o sea, bacterias. Muy bien. La lomomicosis es una micosis subcutánea que ocasiona lesiones crónicas de evolución lenta que ataca a tejido subcutáneo y a piel. Abundan donde también climas tropicales, subtropicales. Y el hongo se considera un dimorfo. Dimorfo quiere decir que se presenta ya sea en forma de levadura o de hifa. Levadura es en el tejido del huésped y en forma de filamento es en el medio ambiente. ¿Cuál es la forma infectante? Es la IFA. La levadura no. Por eso esta micosis, igual que la cromomicosis, igual que el micetoma, no se transmite de persona enferma a persona sana. Muy bien. Se adquiere también por implantación y puede afectar cualquier parte del cuerpo y que produce lesiones, lesiones nodulares tipo queloide, que pueden ser también verrucosas, eh, se ulceran y pueden, o sea, ocasionar compromiso linfático. Muy bien, esas son las secciones, ¿no? Eh, Hemos dicho que puede ser la lesión un queloide, ¿no? Puede ser un nódulo o puede ser un tumor. El queloide se caracteriza por que acá hay formación de estas células, pero estas células no hacen nada, o sea, como son cicatrices. Entonces, en cambio, en el nódulo hay células que crecen, por eso esto va a crecer. Y el tumor hay células, agrandamiento de células tumorales, agrandamiento, multiplicación atípica de células. Muy bien. Entonces, hemos dicho que el agente etiológico se caracteriza que es un dimorfo. ¿Por qué? Porque en el tejido del huésped se presenta como levaduras. Estos son levaduras. Acá es plata metenamide, levaduras, pero estas levaduras se caracterizan porque están unidas por un puente, se unen por un puente. Si ustedes comparan, se parece a un coco, ¿no? Muy bien. Otra característica. Pregunta para examen. La novomicosis es un hongo que no se ha podido cultivar. Solamente se conoce la forma de uniforme, no se conoce la forma micelial. Entonces, el hongo de la clomomicosis que no se ha podido cultivar es la novomicosis. Muy bien. Entonces, a la novomicosis ahora se llama la casa Loboy, o sea, cambió de nombre. Se sacó Novo y se ha puesto la Clasiae. ¿Por qué? Porque en reconocimiento de un médico micólogo brasileño que hizo mucho trabajo sobre la novomicosis, donde se adquiere también la selva, ¿no?
en climas cálidos, húmedos, etcétera. Eh, pero en la región de en los ríos. ¿Por qué? Porque se relaciona esta enfermedad y se ha listado de los delfines. Y el delfín es una mineral de agua salada y de agua caliente o agua dulce. O sea, se encuentra en la red de esta motadura del río y del mar. También, o sea, en suelos, el suelo y el agua es la fuente de infección. ¿En quién se encuentran? Se encuentran bien en personas que quieren actividad entre 20 y 40 años, pero la proporción entre hombre y mujer es de 10 hombres por una mujer. O sea, la mujer está más protegida. ¿Y por qué está más protegida? Bueno, dicen porque el hombre está la mujer es para casa y el hombre es para el trabajo, para el campo. Pero todo tanto así es por los estrógenos que forman la mujer. Por eso. La mayoría de casos de la novovencosis de doble proviene de Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú. Acá en Perú tenemos esta enfermedad. México, Panamá, Guayanas. Si ven ustedes, esta es una enfermedad de América del Sur y del Centro. Esta es otra pregunta de examen. No se encuentra en otros lugares. Muy bien. Y las formas clínicas hemos dicho que puede ser tumoral, eh, tipo placa, queloide, nodular, gomas, ulcerativa y verrucosa. Este es tumoral, ¿no? Bastante tumor. La otra también. Muy bien. Y hemos dicho otra cosa, que no se conoce la forma filamentosa de la acacia novoy, no se conoce. Se conoce únicamente la forma de levadura. Esta levadura tú lo siembras en un medio y no, o sea, no crece, no crece. No crece, no se transforma en IFA, salvo que esa muestra no incumben a 37 grados centígrados. Ahí sí, de esta muestra caen levaduras, puede crecer levaduras, pero no crece IFAs, no se conoce hasta ahora la forma filamentosa y ni tampoco se ha podido cultivar. Ha pasado muchos años, hasta ahora no hay medio, no se ha ideado un medio que permita el crecimiento filamentoso de la acacia novoy. Entonces, lo característico de esto hemos dicho que son eh, levaduras de color negro en cadena, unidas porque por puentes puentes, por puentes. Acá también están las cadenas, ¿no? Acá. Acá hay más comor y cocoto, o sea, más coronante, ahí acá hay menos, pero en la misma coronación. Y el tratamiento de la novovencosis es cirugía. Miren, la sulfa de da, o sea, efecto, se trata con sulfa, o sea, el timetropin. También puede ser clonazepina, puede ser itraconazol o anfotericin B, que da buenos resultados, pero el AMPO
hay que medir el costo-beneficio porque es hepatotóxico. Bueno, ahí acabamos la parte uno y dejamos la parte 2 para mañana. Mañana hacemos la parte 2 y ahí acabamos ahí como 70, o sea, más, hay más, o sea, ya positivas. Muy bien. Ahora, todos están, ¿me escuchan? Sí, doctor. ¿Cómo están, jóvenes? Muy bien. Entonces, solamente unos minutos nos voy a retener. Ya, unos 10 minutos. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿quién quiere, o sea, quién desea contestar? ¿Cuántos tipos de micosis hay? ¿Cuántos? Lo he dicho. ¿Cuántos tipos de micosis? 4. ¿Cuáles son? Muy bien. Superficial, subcutánea, sistémica y oportunista. Muy bien. Para que se lleve una buena nota, voy a hacer solamente una preguntita. Las micosis oportunistas, ¿cuántas vías de ingreso tienen al organismo? ¿Cómo entran al organismo? Doctor, ¿puede ser por vía digestiva, sanguínea y sexual? Puede ser, pero no pues estaba con la señorita, pues hoy estás haciendo independencia, ya estoy contigo, ya la señorita ya se fue. Dime las vías de transmisión de las micosis oportunistas o oportunistas. ¿Cuáles son? A ver, uno, ¿Por vía sanguínea? no, otra, Mm, ¿Cutánea? cutánea, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? Sí unas entran por la piel, pero ¿cómo? Mm, O sea, entran a través de una ablación. ¿Por una Otra, exposición de las heridas? claro, o sea, claro. Otra vía. Pinchazo. Otra vía. Otra vía. Nariz. O sea, a Vía ella. respiratoria. Otra vía. ¿Sexual? Claro, puede ser, pero cuando hay roce, o sea, por decir cándida, ¿no? Cándida La cándida, Luis. claro, puede ser, o sea, en la parte externa del meato o puede ser también en la piel, ¿no? Otra vía, o sea, también entra por la boca. Entonces, en conclusión, las micosis oportunistas entran por todas las vías al cuerpo, a la persona, o sea, al huésped inmunosuprimido. En cambio, la micosis sistémica, ¿por dónde entra? Entra por la nariz, pues. Nariz. Muy bien. A ver, ya. Entonces, ¿dónde, o sea, hemos tratado de las micosis subcutáneas? ¿Dónde abundan esas micosis?
¿En qué parte del Perú? Perú. A ver, ¿quién dijo yo? En climas tropicales, A ver, ¿dónde? en climas tropicales, Claro, ¿qué más? tropicales, subtropicales. ¿Qué más? Lluviosos, húmedos. A ver, dime en qué zonas de Perú ya puntualizando. ¿Qué regiones? En la ¿Qué, selva, por decir, en dónde? Tenemos un departamento muy grande. Loreto, ¿Cómo se llama eso? Cayali, Loreto, Muy, Cayali, muy bien, ¿qué más? Dingo María, ¿qué más? Amazonas. Ya- Amazonas y también en la sierra. ¿Dónde encuentras en la sierra esas picosis? En los valles interandinos, por decir a nivel del Marañón, hay valles, hay zonas cálidas en la sierra, ahí, ahí se encuentra. Y eso ingresan por inoculación, o sea, por un pinchazo, ¿sí? Por un pinchazo. ¿Y por qué afecta más, o sea, al campesino? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, afecta más a ellos. Porque están más en contacto con la naturaleza, creo, la tierra, Claro, y porque pueden son, tener una herida. Están más expuestos. Porque las claro, esporas son volátiles. muy bien. Ambos tienen razón por lo siguiente. Esas personas, como hay calor, usas el short, o sea, la truza, y otras partes, o sea, la truza sin, o sea, sin, a veces sin medias, esas cosas, y como hay bastante madera, están expuestas a los rincones, y por eso se ve más en esas partes de su cuerpo. ¿Y por qué se ve en la espalda? ¿Por qué se va ahí? N- ¿Qué hace el campesino? Se duermen en el Quieren suelo. cargar objetos. ¿Qué cargan? La compañera no creo. ¿Qué cosa carga? Sacos, cosas así. Carga Sacos de paja. leña, porque ahí no hay, o sea, no hay gas. Cocinan con leña, entonces cargan su leña y esas partes de la leña se meten ahí. Entonces, lo más expuesto es las piernas, los brazos, el tronco y otras partes del cuerpo. Muy bien, entonces, otra cosita más. A ver, para que hay varias, o sea, varias enfermedades, varias entidades de micosis subcutánea. Muy bien. Para que tú laboratorialmente digas que se trata de un micetoma, ¿qué tienes que mostrar o demostrar? ¿La presencia de qué? Misetos. Granulomas. No, granuloma, sí, eso en todos. ¿Cuál? Los misetos. No, ¿qué demuestras? ¿Qué tos tienen los micetomas? ¿Qué buscamos? La lesión tiene bastante orificios. Por el orificio que drena, pus, además de la pus que hay. Grano, no olvidar eso. Micetoma es igual a grano. El grano, o sea, un boliche, una cosa dura de colores. Eso hay que buscar.
eso que constituye la colonia, o sea, el agente etiológico. Hay que aplazar, colorear y sembrar y ver de qué se trata. Otra pregunta. Para decir que se trata de una cromomicosis, ¿qué tengo que buscar en la lección? Células escleróticas. Muy bien. ¿Y qué cosas son las células escleróticas? Son las estructuras de diagnóstico. Unas células redondas, tabicadas de color negro que se semeja a granos de café o monedas de bronce. Eso. Mandan ustedes la muestra y el laboratorio le dice, ¿sabe qué? Se observa células escleróticas. Entonces, ustedes concluyen que la lesión es o sea, ¿de qué micosis es la lesión? ¿De qué se trata? De, Cromomicosis. claro, cromomicosis. Muy bien. Ahora, si yo, o sea, la, tienen una lesión, sea verrugosa, nodular, etcétera, toman la muestra, mandan al laboratorio y el laboratorio les informa que ven levaduras en cadena. ¿De qué, o sea, micosis se trata? Levaduras negras en cadena. De dobomicosis. Dobomicosis. ¿Está bien? Era el primer cuadrito, era fácil. Si lo entienden eso, van a dominar, o sea, estas cosas, van a entender. Si no, se pasarán y no se van a dar cuenta de lo básico, ¿sí? Entonces, eso o sea, hay que tener en cuenta. Granos para micetoma, células escleróticas para cromomicosis y levaduras en, en cadena para pneumomicosis. Muy bien. Entonces, eso es, o sea, en recordar, pero esas lesiones son lentas, no se da cuenta la persona, se da cuenta ya cuando tarde y cuando a veces no hay solución. La solución es la extirpación de la parte afectada. Si se diagnostica a tiempo, sí se puede, o sea, salvar el miembro de la persona. Muy bien. Ahora, había un tipo de micetoma. El micetoma que produce la bacteria, ¿cómo se llama? Actinomicetoma. Muy bien. Los actinomicetomas, ¿por qué se caracterizan? ¿Cómo está? Son ramificados. Claro. ¿Y la colonia cómo es? La, elevada. la colonia es dura, dura tipo diente, muela. Se adhiere muy fuerte al medio y tiene un olor a agua podrida. ¿Por qué? Porque bacteria está en el agua o está en la vegetación descompuesta. Tiene un olor horrible. Y ahí se saca por el olor. Muy bien. Entonces, eh, ya pues con ustedes quiero hablar, o sea, páseme o la señorita
delegada de mi mesa, por favor. Quiero comunicarme porque voy a hacer una práctica ahora a partir de las 2:30. Y si quieren, ustedes están cordialmente invitados a la práctica. Bueno, a ver, señorita de la delegada de la mesa número 5. Doctor, buenas tardes. Vamos a hacer la práctica ahora, hija, porque estamos atrasados. Ya, a las 2:30 entonces. Sí, en punto, o sea, una horita nomás. Voy a enseñarles el ABC, cómo se diagnostican los hongos y las levaduras en el laboratorio, ¿ya? Es muy importante. Para Ya. avanzar, después ya les voy a hacer los hongos ya por partes. Ya, pero Ya. quiero eso, quiero eso, o sea, siendo yo micólogo sería un pecado que no les enseñe lo fundamental. Ya pues, Ya, doctor, Doctor, en está todo bien. caso, 2:30. ¿no creo que se pueda dime. grabar su práctica? Cosa que todos así podemos verlo. Claro, o sea, vamos a pasarlo, lo voy a pasar eso para todos, esa práctica. Ya, lo va a grabar entonces, doctor. Sí, Ya. y le voy a tomar, o sea, el examen después a la otra práctica le voy a dar esta práctica. Si ustedes quieren la otra práctica, voy a tomarles, o sea, un examen oral para que entren, o sea, para ver si comprenden o no comprenden. ¿Estamos? Bueno, sin examen o con examen o sin examen, los que quieren, o sea, entren. Me interesa porque esas cosas no lo van a ver, ¿ya? No van a ver otra vez. Ya pues, Ya, doctor, entonces a las 2:30. Usted crea la reunión. sí, Ya. Ya, doctor, está bien. Muchas gracias. a usted, señorita. Entonces, conmigo será, a ver, conmigo va a ser hasta el día lunes, porque, mañana, el miércoles, tengo otra micosis subcutánea 2. El viernes entra el doctor Neiva y el lunes entro yo y acabo con micosis profundas, o sea, una parte y queda para el doctor Neiva, ¿ya? Entonces, nos vemos el día miércoles en micosis subcutáneas 2, ¿ya? Ya, pues. Conmigo será hasta el miércoles. Gracias, buena suerte, buenas tardes y buen provecho. Hasta luego.